Bueno, bienvenidas a todas una vez más a esto que es Dios y Ellas. Hoy vamos a dar por finalizada la primera temporada, así que primero darles gracias a todas por habernos escuchado, por estar siempre del otro lado, estar presentes, comentando, compartiendo y siendo parte de este podcast que es muy importante para nosotros como ministerio. Y bueno, queremos darle un cierre a esta temporada con un testimonio muy lindo que es de una de nosotras, de Ruth. Bienvenida, Ruth, otra vez. Hoy como invitada. Hola, buen día. Uy, qué bueno, qué privilegio de sentirme como invitada. Qué Sí. bueno, vamos a estar de este lado, ¿no? Ahora Hoy te, del hoy te lado de entrevisto a invitada. vos. Sí, sí. Sí, vamos a ver qué va Es a muy lindo, pasar, ¿no? es muy lindo tu testimonio, así que, bueno, el testimonio que voy a contar ahora, esperamos que las bendiga mucho a todas. Esta temporada el hilo conductor fue un poco eh, hablar de la compañía de Dios, de lo que hace Dios en la oración y también de cómo atravesar las situaciones difíciles de la vida que todas tenemos. Tuvimos muchos testimonios muy lindos de mujeres que pasaron por situaciones terribles y pudieron salir adelante, de mujeres que atravesaron muchas veces el valle de lágrimas y realmente salieron más fortalecidas. Así que bueno, es un poco también tu experiencia, Ruth, como mamá, en lo que pasó con uno de tus hijos. Así que te dejo Sí, a que empieces a contar. bueno, bueno. Entonces, como siempre decimos, vivo en Brasil. Soy casada, tengo 3 hijos, Samuel, Esdras y Fines. Mis hijos, Samuel nació en Argentina, ¿no? Y los otros 2 nacieron aquí en Brasil. Tengo varios testimonios, ¿no? Porque el Señor parece que me ama tanto que me ha puesto a prueba muchas veces. Mm. Pero una de las pruebas que he tenido así como madre y que fue, y no se lo deseo a nadie, ¿no? Ni a mi peor enemigo si lo tengo, eh, pero en ese testimonio, en esa situación que tuve, vi la mano del Señor tremendamente. Un sentimiento de madre desesperador, pero por otro lado, sintiéndome paz. Samuel, el más grande, estaba estudiando medicina en Argentina y él tenía 26 años. Uh, entonces vino para Brasil, estuvo un tiempo aquí para el feriado y esas cosas, y se va a jugar al fútbol. Samuel estudiando siempre fue una persona deportista, sí, le gustaba practicar deporte, básquet, handball, rugby. Y entonces siempre fue de ser atleta, de ser deportista. Entonces, como joven, siempre aprovechó. Entonces, vino, se fue a jugar a la pelota como tal. En ese tiempo, Samuel estaba apartado del Señor, ¿no? Estaba en su misma, vamos a decir así, en sí mismo, adentro. Él se creía que era lo mejor, ¿no? Y perdónenme los que son médicos, pero desde un principio en la facultad le enseñan que ellos son dioses. Y entonces él agarró eso para él. Entonces va a necesitar del Señor, claro que no. Muy lindo chico, muy lindo chico, y jugaba al rugby, también un metro 85 y pesaba 130 kilos. Eh, entonces viene, juega la pelota y se va para la casa de unos amigos, y él tiene un accidente automovilístico. Él estaba parado, no estaba haciendo nada, y vino un auto y lo golpeó,
lo chocó del lado del acompañante. Automáticamente él salió de su lugar, entró en coma en la hora. Muy feo. Su hermano, Fines, estaba atrás y tuvo que acompañar toda esa situación. Bueno, vinieron las ambulancias, etcétera, etcétera. Nosotros no estábamos en Brasil, estábamos en Argentina, así que bueno, nos avisaron y nos dijeron de que Fines nos dijo que Samuel había tenido un accidente, pero que había chocado y que se le había quebrado la clavícula nada más. Así que bueno, nosotros vinimos. En ese tiempo, Samuel ya estaba terminando casi su facultad y entonces él estaba indeciso en qué se iba a especializar. Él no sabía si era cardio o neuro, estaba ahí, no sabía. Y el accidente fue el domingo. El jueves, nosotros aquí almorzando, él viene y nos dice, ya decidí, voy a hacer neuro. Me voy a dedicar a la neurología. Y entonces nos da el ejemplo de lo que es el cerebro y nos da el ejemplo de ese corredor Fórmula 1 Schumacher, sí, que tuvo un accidente que fue en diciembre de 2013. Sí. Y entonces nos dice así, sí, dice, porque el cerebro es tremendo y no sé qué, no sé cuánto. Dice, ya me decidí. Entonces nos dice así, él tuvo un daño axonal difuso. Es un daño cerebral el más grave que tiene el ser humano. Y nos explica que el daño axonal difuso es algo terrible. Que se mueren las neuronas y bueno, y nos explicó. Y entonces dice Schumacher, solamente un milagro. Él va a estar siempre vegetando o se va a morir. Y en eso ya estaba 3 meses de ese accidente que él tuvo. Bueno, nos quedamos ahí, no entendíamos nada, no entendemos nada. Cuando llegamos ahí después del viaje, entonces que se había quebrado la clavícula, llegamos y el médico nos dijo, miren, él no se quebró la clavícula, desconfiamos que se había quebrado porque tuvo un accidente muy grave, entonces, pero no tiene eso. Estamos buscando ahora un lugar para terapia, está todo lleno, no lo podemos mover, lo tenemos que dejar en como si fuera una antesala de la terapia intensiva, porque no había otro lugar. Ya le hemos operado porque tuvo un coágulo de sangre, pero él tiene, el accidente de él fue con daño axonal difuso. Dice, y creo que ustedes no saben, pero les voy a explicar. Cuando nos dijeron así, ya ahí empezamos porque veníamos tranquilos, porque era la clavícula que se había quebrado. Y entonces, en ese momento dijimos, la cosa es grave. Bueno, entonces nos movimentamos y oramos y sufrimos mucho, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar, entró en coma automático. La mayoría de las veces inducen al coma, ¿no? Le ponen su medicamento para que quede en coma, para que no sufra, para que quede tranquilo, su cerebro comience a deshincharse porque estaba hinchado, pero él no. Quedó inconsciente en el momento del accidente. En el accidente. Porque él voló, ¿no? Claro. Sí. Fue algo tremendo. Samuel, apartado del Señor, y como yo les decía, una persona así siempre fue muy líder, ¿no? Pero en ese momento él pensaba que era él y nada más, no quería depender de nada. Y el Señor le había dicho unos meses antes que el Señor lo iba a marcar a él.
yo soy hija de pastores en Argentina. Y el Señor le dijo que el Señor lo iba a marcar y que el legado del abuelo, de su abuelo, estaría en la vida de él. Y que su primer testimonio que él daría después de la marca sería en su propio país, Argentina. Bueno, estamos con ese accidente, sin saber nada. Empezamos a orar para que él se despierte, pensando que el coma era así. Bueno, se despierta como en las películas. Sí, sí, está bien, te empieza a hablar, No sí, te sí. conoce un poco. Sí, como uno ve en la serie, sí, en las películas. Sí, ¿no es cierto? Entonces empezamos a orar para eso. Y bueno, pasó una semana, él empieza a tener infecciones y él no se despertaba. Le agarró neumonía, él no se despertaba. Estuvo con varias bacterias y una fue bien, bien fea y no se despertaba. La iglesia aquí, los hermanos, los amigos de él, que son todos cristianos, empezaron a estar en el hospital a orar. Un domingo, pasaron así varios días, creo que más o menos 10 días, 12 días. Yo estuve en la terapia intensiva el primer día. Vi que estaba todo lleno de tubos. Me desmayé porque vi la situación, fue muy feo para mí, muy feo, que decidí no verlo más. Entonces, quien iba era mi esposo con los hermanos a visitarlo en terapia intensiva. Al 12º día, más o menos, estábamos todos ahí, los hermanos, amigos, cristianos, orando. Mi esposo se va, son 2 turnos, uno de las 5 y otro a las 8. Entonces, el primer turno, él va y va con alguien a acompañarlo y el médico le pide que necesitaba hablar con él y entonces él habla con ese médico y cuando vuelve, él vuelve llorando y nos dice de que Samuel fue declarado con muerte cerebral. Fue tremendo. Fue muy feo. Y en esa situación, ahora quiero hablar como madre. El Señor le había prometido a Samuel, y yo como madre, de que él estaría con él, y que tendría una marca, y que serviría al Señor. La situación fue tan grande, fue una cosa muy grande, cuando vinieron con la noticia, que fui a cobrarle al Señor. Señor, no era esto lo que me habías dicho. Y escuché bien así, bien audible, ¿no? Me tienes que entregar, Isaac. Para mí fue algo así, una experiencia muy grande. Es mi primer hijo, el primogénito. Yo me casé muy joven, lo tuve muy joven. Y entonces es como era mi amigo, mi compañero, siempre junto conmigo. Y para entregarlo, para que el Señor se lo lleve, fue algo muy difícil. Y él insistía para que yo dijera, bueno, Señor, aquí está. Llegan los hermanos y me dicen, Ruth, no has ido a vos, vas a tener que ir. Digo, no, no voy. No voy, no se lo entrego. Como si fuese que yo tenía los poderes todos, ¿no? Y pero es una reacción normal, yo creo que cualquier madre. Claro, sí, claro. Y que Dios la comprende también a esa reacción. O sea, yo creo que Seguro, de un seguro momento que a otro, más un accidente es muy, muy difícil debe ser. muy. En 12 días que te digan que tu hijo tiene muerte cerebral, ¿no?
ya estaba... Terrible. Fue algo muy, muy, muy triste. Pero el Señor insistiéndome, es un dolor y un dolor que era tremendo. Y empecé con mi lucha interior con el Señor. Ahí sí era el Señor y yo. Dios y ellas. Dios y yo, ¿no? Dios y ella. No había más nada. Entonces empecé con decir, bueno, ahora sí, Señor. ¿Qué pasa? Y el Señor, la única cosa que yo escuchaba era eso. Está en la hora de ofrecerme a Samuel. Era la única cosa que yo tenía. La lucha que tenía era esa. O la entrego o no lo entrego. Y los hermanos después empezando de que tenía que ir yo porque emocionalmente estaba muy emocionado mi esposo. Llegó la hora y tuve que entrar. Y oré al Señor y le dije, Señor, me rindo a ti. Samuel es tuyo. Samuel es tuyo. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor de los señores. Tú eres el Rey de reyes. Tú eres el médico de los médicos. Y yo soy una simple madre. Me rindo a ti, Señor. Y Samuel es tuyo. Me voy con una hermana que me acompaña y llegamos al lugar de su lecho, de ahí donde estaba. Tremendamente mal estaba. Y ahí me dice Samuel, un hermano, me dice, Ruth, fíjate las pupilas cómo están. No tengo condiciones de ver una pupila. Y entonces cuando voy entrando le digo, Señor, sorpréndeme. Y ahí me acuerdo de Isaías, donde dice, yo estoy contigo. No desmayes, yo estoy contigo. Y te acompañaré. Creo que está en Isaías 45, creo, o 42. Señor, sorpréndame. Me quedé en los pies, aquí, me quedé en los pies así. Él ya estaba así, un color gris, verde. Le miro el batimiento cardíaco, estaba más o menos 53, 65, 53. No se movía nada, no tenía más reacción. Y esta hermana, esta amiga, se va al lugar donde está él, ¿no? Y ella me dice, voy a ver las pupilas. Ah, ok. Entonces cuando ella abre las pupilas, cuando empieza a levantar, y le digo, ¿y? Y me hace así, no me dijo nada. Y yo estaba con los pies aquí y empecé a profetizar la vida de Samuel. Samuel, con estos pies andará en naciones, estará visitando. Samuel estará jugando básquet, practicando deportes. Samuel será un hombre de Dios y ministrando en su vida. Ahora, hoy lo cuento así, wow, ¿no? Pero en ese momento era muy difícil. Pero recuerden de que lo había entregado al Señor. Entonces ahora ya no era problema mío, sino era el propio problema era del Señor. Ya se lo entregué a Él. Esta hermana lo mira y dice, Samuel está con sed. Entonces le digo, ¿cómo sabes? Sí, dice, Samuel tiene sed, está con sed. Entonces llamo a la enfermera viene y dice, ¿qué le pasa, señora? No, dice, Samuel tiene sed. Dice, no, él no tiene sed, no está así. Sí, dice, él tiene sed. Entonces viene y me dice, ¿quién es la madre aquí? Le digo, yo soy la madre. Ah, dice, vos sos... entonces, te voy a explicar, ¿ya te explicaron? Sí.
Dice, Samuel ha sido, parece que joven, 26 años, atlético, no ha fumado, nunca fumó. Entonces, él está muy bien para tener los órganos donados. Los riñones ya no funcionan, sus pulmones ya no funcionan, ya está todo parado. Dice, estamos esperando la hora de que sea 8 horas para nosotros desconectarlo. Y nos gustaría que ustedes puedan ayudar al prójimo con sus órganos, porque los órganos de ellos están bien. Y entonces me dice, tengo aquí el documento, una autorización para poder usted firmar y nos autorizar a hacer esa cirugía, ¿no? Esa operación para sacar los órganos. Entonces le dije que no. Hoy me río, pero en ese momento no sé cómo dije que no. Y empecé a decir que no y empecé a pelear, a discutir con esta señora. Y esa señora quería explicarme que claro, que era para el bien del prójimo, de ayudar. Entonces sería bueno. Y no quise, no quería firmar. En esa lucha que nosotros estábamos teniendo, esta señora, esa amiga, insistía que Samuel tenía sed. Samuel tenía sed. Entonces viene la enfermera y dice, bueno, está bien, toma esta gasa, una gasita así, y ponéselo en los labios. Y bueno, se lo puso. Y esta amiga dice, no me conformo. Él está con sed. Y empezaron a discutir, porque una decía que Samuel estaba con sed y la enfermera decía que no puede ser que tenga sed. Ahí llegó un momento de que esta enfermera se irritó tanto que le gritó y le dijo, usted no sabe que este paciente 21, que era su lugar, su cuarto, su cama, el paciente 21, él tiene muerte cerebral. Él está muerto, él no siente absolutamente nada. Él no siente absolutamente nada. Y ahí esta amiga dice, pero él tiene sed. Me quedé parada, no decía nada. Esta enfermera viene con nunca puedo decir cómo es una cosita plástica, tipo un suero chiquito. Entonces se pone al lado y nos mira a nosotros y ella va abriendo y dice, les voy a decir que le voy a mojar la cara nada más. Porque él no va a abrir la boca porque él está muerto. Entonces ella irónicamente le dice, Samuel, acá están diciendo que vos tenés sed. Y empezó a reírse. Tienes sed. Y nos miró a nosotros y dice, bueno, si tenés sed, se abrí la boca. Automáticamente, en la hora, en segundo, él me abrió la boca. De tal manera de que la enfermera se sorprendió tanto que ella se cayó. Los batimientos cardíacos empezaron de 90 a 106, 100, 106. Él no se movía. Y la única cosa que hizo es abrir la boca y cerrarla. Y los batimientos cardíacos comenzaron. Fue algo tremendo. Ahí llamaron los médicos. Fue una cosa que hasta el día de hoy nadie de esas personas, si todavía están allá, se olvidan de esa situación. Fue algo tremendo. Y el Señor diciéndome, yo estoy contigo. No desmayes, porque tu Dios está contigo. Fue algo que no me sorprendió a mí, pero a las personas que estaban alrededor. Fue una luz. Tremendo. Como que así, una persona en coma. En coma y de repente, por lo menos, responder los comandos. Sí, estaba escuchando perfectamente. Tremendamente. Estaba bien a su medida de su coma, ¿no? Bueno, fue una revolución tremenda, que fue una experiencia de su
en ese hospital, a los profesionales, enfermeros, médicos que se habían apartado del Señor, volvieron a tener comunión con el Señor, volvieron a ir a la iglesia. Otros se convirtieron. Pasó un tiempo determinado, lo teníamos que traer porque él estaba neurológicamente mal, pero clínicamente no. Entonces los médicos nos dijeron así, lo puedes llevar porque es mejor que muera en casa con sus cosas, con el olor de su comida, que está con sus familiares. Entonces, mejor llevarlo. Nosotros montamos un mini hospital y lo trajimos. Entonces empezamos a atenderlo, tenía su oxígeno, tenía su enfermera, y los hermanos profesionales, amigos nuestros, empezaron a atenderlo, así normal, vamos a decir así, ¿no? Y después de eso, de ese, vamos a decir así, de atenderlo como que estaba diciendo, ¿qué hacía yo todos los días como madre? Vino una sobrina mía, Damaris, y me dijo, tía, dice, ¿puedo ponerle esta música a Samuel? De Marcos Brunet. Dice, una música que me gustaría ponérselo, que a él le gustaba. Y entonces él, en coma profundo, él no se movía nada. Entonces empezó a ponerle la música a la alabanza. Entonces todos los santísimos días mi devocional era poner la música y orar, invocar el nombre del Señor y decirle, Samuel será un hombre de Dios, Samuel será un hombre de Dios, Samuel irá a las naciones y va a hablar de su testimonio, será un hombre de Dios. Y empecé todos los santísimos días. Eso pasaron más o menos 30 días. Fíjate. Pasaron 30 días, más o menos o más. Y empezó fíjate, perdón, que estoy con gente. Empezamos todos los días a poner esa música, a orar. En ese momento de esas devocionales, empecé a ver que él comenzó a moverse. Y ahí empezó a venir Anderson. Anderson es un hermano que está en la parte de alabanza de nuestra iglesia. Y venía todos los miércoles a cantarle y empezaba con esa alabanza, ¿no? De Samuel, esa de Marcos Brunet. Y que quiero ver si ustedes lo pueden escuchar aquí. Y para que ustedes... Ahí para que ustedes más o menos lo escuchen. Y ahí llegó un momento, en un miércoles, él empieza a despertarse, ya empezó a abrir los ojos y empezar a intentar hablar despacito, todo muy, muy lerdo para mí. El Señor quería probar mi paciencia también. Y se levanta y él nos dice, empieza a cantar, a acompañar esa música que él nunca la había escuchado, ¿no? Y entonces él dice, alguien está llamándome. No puedo quedarme aquí. Necesito servir al Señor. De un muchacho que estaba bien con sus cosas, con sus vanidades, ¿no? Diciendo que él era todo. Y de repente él ve que él se tiene que humillar delante del Señor y decir, el Señor está llamándome y necesito servir al Señor. Eso fue un periodo, sí, de más o menos más 3 meses o 4. Y después tuvimos rehabilitaciones y fuimos despacito. Fue a rehabilitaciones, a clínicas, a Argentina, a Fleni, a
Hasta que un buen día, yo trabajaba en una editorial que trabajaba, mis clientes eran fuera de Brasil. Entonces había alguien que conocía a Marcos Brunet, el que hizo esta música, es un cantante que es un brasileño que vive en Córdoba, en Argentina. Entonces me dice, le voy a contar tu testimonio de Samuel. Entonces le cuenta y empezamos a tener un contacto con él. El médico nos dijo así: él se va a despertar, puede despertarse, puede ser que no, puede ser que esté la vida toda vegetando porque es un daño axonal difuso. Pero si él se despierta, él no va a tener ninguna emoción, él no va a llorar más, porque fue afectado el cerebelo, la parte frontal, el frontex. Él no va a poder más hablar, él no va a poder más caminar, él no va a poder más correr, él no va a poder más saltar, menos reírse. Sus emociones, él va a ser siempre igual. Todo lo va a ver gris. En ese tiempo, cuando él estuvo en el accidente, 30 días después, falleció un sobrino mío, primo de él, que era como un hijo para mí. Y cuando él se enteró, él no tuvo ninguna reacción. Entonces nos dimos cuenta que realmente no tendría ninguna emoción. Él no sentía absolutamente nada, no. Entonces empezamos a orar por un milagro, no solamente para que se despierte bien, pero también para que el Señor pueda hacer el milagro en la parte emocional y física, porque él no iba a poder caminar. Entonces empezamos a orar y empezó a caminar despacito, muy despacito. Empezó a andar de bicicleta, tuvo que reaprender todas las cosas, pero él no podía llorar, él no lloraba. Él no dormía. Lo que máximo que dormía eran 4 horas, máximo era de 1 hora a 4 horas. El tiempo fue pasando, 1 año, 2 años, y no dormía, no se reía. Cuando él se reía, él decía así, mostraba los dientes y decía, bueno, chico, me estoy riendo a carcajada, porque él no tenía esa parte para decir que podía reírse. Marcos empieza a hablar conmigo y me dice, estoy con una conferencia en Córdoba y entonces me gustaría que Samuel viniera. ¿Cuál era el tema de las conferencias que tenían en Córdoba? Que seguro que las personas que están escuchando hoy, seguro que se van a acordar, si conocen a Marcos Brunet, que se llama Reconciliados. Era reconciliación. Samuel va a Córdoba y está allí dando su testimonio y el Señor lo bendijo, que él se reconcilió con el Señor en ese momento y el Señor estuvo con él. Voy aquí. El Señor estuvo con él el tiempo todo y ahí cuando empezamos a estar con Marcos y la mamá, Fanny, la mamá de Marcos, empezó empezaron a embromar así y empezó a reírse, a carcajadas. Para nosotros fue un milagro, no lo podíamos creer después de 3 años. Después de 3 años fue todo lo que duró. 3 años, después de 3 años empezó a reírse. Fuimos a dormir el día después, el primer día, el segundo día nos vamos a dormir a la 1 de la mañana y él se despierta al otro día a las 11 de la mañana. Casi 12 horas de dormir.
Entonces el Señor empezó a hacer los milagros a través de esa conferencia y el Señor comenzó a trabajar en la vida de Samuel. A partir de ese momento el Señor empezó a hacer milagros tras milagros y el Señor está haciendo milagros hasta el día de hoy. ¿Cuál es la experiencia o qué le puedo decir? Que mismo que sea difícil, el Señor nos pone luchas, Celina, de que a veces no, ¿cómo decir? Pensamos que no lo vamos a aguantar, pero el Señor sabe por qué. Hoy Samuel, después de que estuvo en Córdoba, él empezó a viajar, él se fue para Europa, lo llamaron para Europa, para Estados Unidos, para el otro continente asiático, y empezó a ser usado por el Señor. El Señor, vimos milagros transformadores a través de esas conferencias, a través porque estaba al vivo o en vivo, como le dicen, y hasta el día de hoy el Señor lo ha usado. Y bueno, lo quiero traer a Samuel y para que él diga algunas palabras y decirle que él no está haciendo más medicina, pero él está haciendo fisioterapia, facultad de fisioterapia, y su mente, su corazón es para ayudar al prójimo. Entonces, la curiosidad seguro que está ahí queriendo conocerlo. Y este aquí es mi Samuel, y el Samuel que el Señor me dio nuevamente es el nuevo Samuel, no es más como era antes. El Señor lo puso de una manera ahora que así, a veces tengo vergüenza porque él tiene más intimidad con el Señor que conmigo, que yo con el Señor, ¿no? Pero es la persona que estaba lejos del Señor, esa persona que decía que era él mismo autosuficiente, no está más. Él nació nuevamente el día 16 de marzo de 2014, él nació nuevamente. Y aquí está. ¿Qué? ¿Aquí? Está bueno. Hola Samuel, ¿cómo estás? Hola, no estoy acostumbrado a Ah, sí. Vamos a poner aquí. Bueno, hermoso escuchar tu testimonio a través de tu madre, pero bueno, también poder verte acá es bueno, muy movilizante. Así que las que nos están viendo, escuchando, si querés decir algo, Antes de hablar, me gustaría orar. ¿Puedo? sí, por supuesto. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor Jesús. Más alto. Bendiga cada momento a cada hermano, Señor Jesús, y a cada hermana que está escuchando, Padre. Dios, habla al corazón de cada uno, Padre. De cada una de ellas. Que sea verdadero, que seas tú hablando con ellos, Padre. Con ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que pues, es que a cada momento que sea Dios hablando, déjalo. Porque si ustedes ven en Salmos, David dice, aquí está mi alma, en todo el momento. Pero no se olviden, David era un hombre, y como hombre también tenía sus luchas, y su alma cantaba, gritaba, gritaba. Y la nuestra grita, grita. Y a veces la escuchamos más a nuestra alma que a Dios. Pero no puede ser así. Hay que escuchar a Dios. Pedir al Señor que tranquilice a su alma para que Dios hable a su corazón. Para que Dios sea uno con su espíritu. A cada momento que sean uno y otro. Que pueda ser una carne, una cosa sola. El Espíritu de Dios y tu espíritu. Pero vos, ¿cómo estás hoy? No, hoy estoy re bien. Deja ver, estoy haciendo... ¿Estás reaprendiendo? Sí. Estoy haciendo fisioterapia para poder ayudar a personas. Pero ¿cómo fue tu vida
tuviste que reprender todo, depender, ¿Cómo fue la comportarte bien en la recuperación? ciudad. Mi ¿Qué sentiste recuperación. en el momento en que el Señor, bueno, te restauró, te sacó adelante? Cuando me desperté, estaba en una cama, no me podía levantar, no podía caminar, no podía hacer nada. Lo que hablaba nadie entendía, pero nadie. Y yo decía, Dios, y pregunta, Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque el único que me escuchaba era Dios. Claro. No podía hablar con nadie, nadie me entendía. Y encima yo soy el hijo mayor. ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer nada, no voy a hablar nada, voy a ser ejemplo. Y entonces traté de ser ejemplo para mis hermanos. Y eso me llevó más cerca de Dios, a orar más, a hablar con Él más. Que tuviste que ir a rehabilitación. Ahí no, ahí esa parte sí. Ahí después fue allá en Argentina, no sé. Bueno, pero lo que quiero que repitas, Samuel, lo que siempre decís, Eh. es de que vos tuviste que reaprender todo, no sabías No, comer, no y ahí sabía hacer tuviste nada. a comportarte delante de la sociedad. Ajá. Tuve que reaprender a hacer todo, a hablar con las personas porque yo era más bruto, A no depender sabía del hablar Señor. y cada momento eso me llevaba a estar más cerca de Dios, porque no podía hablar con nadie, solo podía hablar con Dios. Y Él me entendía. Y cada momento yo iba al baño, mi hermano me lavaba el traste, qué horrible, es una sensación horrible. Pero cada momento dependía de Dios, dependía de Dios. Y día a día Dios cambió mi vida. Pero así, cambió de verdad, mucho, 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 mucho. Hay personas como yo que dependen de fisioterapia, están años y siguen la misma. Toda su vida. Pero yo, no es que no depende de fisioterapia, no. Yo empecé a depender de Dios. Yo en mi mente y en mi corazón no es el tratamiento que me va a salvar. No, nunca fue mi tratamiento. Siempre creí que quien me iba a levantar era Dios. Quien me iba a poner de pie era Dios. Quien me iba a hacer hablar bien era Dios. Quien me iba a hacer comportar bien delante de las personas era Dios. No era mi mamá, no era mi papá, no era mi hermano, no era nadie, era Dios. La dependencia fue directa y completamente de Dios. Amén. Amén. Y lo que quiere decir es eso, pida que, porque como un hombre, mi alma Ansioso. me gritaba, pero mucho, hasta el momento que yo callé mi voz, callé mi alma, y ahí empecé a escuchar lo que Dios quería para mí. Ahí empecé a saber que era Dios, entender que era Dios, no era mi alma que estaba hablando. Entonces empecé a escuchar, entender lo que Él quería para mí, todas las cosas. Y lo que va a pasar en tu vida, Él te lo dice antes que pase, pero antes. A mí me pasa eso. Dios me avisa una cosa, ahora yo digo, ¿por qué estoy aprendiendo eso? Después de 2 horas, pasa la cosa que tenía que pasar. Y yo, era por eso que aprendí eso. Entonces le estás diciendo a los que están oyendo, es de que el Señor nos habla, es simplemente aquietarnos, quedarnos quietos, tranquilos que el Señor está con nosotros y que nuestra alma tiene que quedar quieta. Callarnos. Es importante escucharlo de alguien que, bueno, como decíamos, creo que todos sabemos esto por leerlo en su palabra y por que conocemos al Señor, pero bueno, no es lo mismo no teniendo otra opción, no pudiendo hablar, no pudiendo otra opción. No te queda otra. Es feo. Creo que en ese momento también el corazón es cuando más se pone ansioso y se pone
desespera, y bueno, que la línea de tiempo de Dios es muy diferente que la línea de tiempo nuestra, Muy, ¿no? muy. Sí. Por eso que yo le decía, le estaba pidiendo que él dijera cuando él siempre dice de reaprender y depender de él, porque él quería hacer las cosas y no podía. Él no podía caminar, él no podía hablar, no se entendía absolutamente nada más con su tráqueo. Tuvo que o dependías del Señor o dependía del Señor, no había otra, no había otra situación. Y hoy veo así que el Señor está cada día más haciendo su milagro y terminará esta obra que ha empezado en la vida de Samuel, seguro que la va a terminar hasta que él vuelva, ¿no? Entonces, ese es nuestro testimonio, Celina, eso aquí es Dios y ella, o sea, Dios y ella, Ruth, en la parte de como madre, ¿no? Este es nuestro milagro aquí en nuestra casa, es un milagro que es un trofeo, vamos a decir así, en el Señor, espiritualmente hablando, de que el Señor, tuvimos el privilegio de que Samuel sea nuestro hijo, tuvimos el privilegio de que el Señor nos trató, ¿no? Pero que estamos aquí y siempre estamos dispuestos a servir al Señor y continuar sirviendo al Señor hasta que Él venga, ¿no? Amén. Pero está bien, gracias, Samuel. Amén. Es un poco lo que hablábamos al principio, Ruth, y creo que ha sido un poco la nota de toda esta temporada, ¿no? Primera temporada de lo que fue Dios y ella, de poder hablar del trato de Dios a través de situaciones difíciles. Bueno, es como decíamos recién, muy movilizante y muy, muy hermoso ver también cómo Dios nos trata si nos dejamos tratar, ¿no? Porque quizás vos podrías haber cerrado tu corazón. Yo creo que como madre debe ser muy terrible vivir una situación así. A principio fue así, ¿no? Me cerré. Pero cómo, o sea, cuando soltamos, como dijiste, cuando entregaste, cuando dijiste, Señor, acá está, que creo que el ejemplo de Abraham cuando tiene que entregar a Isaac, yo creo que debe haber sentido lo mismo, algo tan especial como son los hijos, que realmente son algo que el Señor nos presta para que los criemos y no son nuestros. Entonces, creo que hasta que llega una situación tan extrema no lo entendemos, o sea, quizás nos creemos un poquito que son nuestros. Y bueno, esta nota creo que ha sido todo el podcast de poder saber entregar todas las situaciones al Señor, que Él se va a encargar de salgan como queramos y no salgan como queramos a veces las cosas, se va a encargar de tratarnos, tratarnos en nuestro corazón y que salgamos más fuertes y más fortalecidas, ¿no? Sí, yo pienso de que este testimonio espero que pueda llegar a lo más, la persona que ha escuchado, que por favor lo pueda compartir, ¿no? O reenviar para otras personas para que sean bendecidas. Y como dijo Samuel, a veces nuestra alma quiere hablar más, quiere hacer las cosas, pero está en la hora a veces de quedarnos quietos, que nuestra alma quede callada, y para que Dios pueda el Señor trabajar en nosotros. Sí, que además saber que Dios no grita, ¿no? Yo siempre una vez escuché eso y me quedó, Dios no te va a gritar entre todos tus pensamientos y tus cosas, y cuando te llenas de cosas y decís, yo puedo, Dios susurra. Entonces tenemos que calmarnos, tenemos que calmar nuestra alma. A veces pensamos, sí. Y a veces pensamos eso, wow, vamos a esperarlo en el grito. No. Es realmente como vos decís, el Señor susurra. Sí. Amén, amén. Qué bueno. Gracias por compartirnos. Poder conocerlo a Samuel. Y bueno, a todas las que nos están viendo y escuchando, gracias por acompañarnos toda esta temporada. La próxima temporada, segunda temporada de Dios y ella, vamos a tener más invitadas, más testimonios, así que bueno, esperamos que puedan disfrutar y ser bendecidas con todos estos hermosos testimonios que tenemos y con las charlas que podemos tener. Así que bueno, las esperamos en la segunda de Dios y ellas, perdón.
y ha sido un placer poder, bueno, es una bendición para nosotras también poder escuchar tantos testimonios lindos, así que... Sí, si quieres sí. decir algo, Maru. No, gracias por esta oportunidad y gracias por el ministerio Nuestro Pan Diario que nos ha dado esta oportunidad, ¿no es cierto, Celina? Y es un privilegio de estar compartiendo y exaltando el nombre del Señor, que es lo más importante. Así que, bueno, lo único que yo pido es de que eso pueda ser pasado, compartido, reenviado, para que más personas puedan ser bendecidas. ¿Está bien? Y bueno, estamos aquí para la próxima segunda temporada. Nos vemos, Celina. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, chao.